Economía y política. La economía política es el estudio de la producción y el comercio y sus relaciones con la ley, las costumbres y el gobierno, y con la distribución del ingreso nacional y la riqueza. 1 Como disciplina, la economía política se originó en la filosofía moral en el siglo XVIII para explorar la administración de la riqueza de los estados. Los primeros trabajos de economía política generalmente se atribuyen a los pensadores británicos Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo, aunque fueron precedidos por el trabajo de los fisiócratas franceses, como François Quesnay y Anne-Robert Jacques Turgot. 2. A finales del siglo XIX, el término economía gradualmente comenzó a reemplazar el término economía política con el surgimiento de la modelización matemática, coincidiendo con la publicación del influyente libro de texto de Alfred Marshall Principios de Economía en 1890. Anteriormente, William Stanley Gibbons, un proponente de los métodos matemáticos en la economía, abogó para convertir el término en el nombre reconocido de una ciencia. 4. Desde un punto de vista académico, el término puede hacer referencia a la economía marxiana, enfoques aplicados de elección pública que emanan de la Escuela de Chicago y la Escuela de Virginia. 5 En el lenguaje común, economía política puede referirse simplemente a los consejos dados por economistas y politólogos al gobierno o al público sobre política económica. Una literatura de corriente principal desde la década de 1970 se ha expandido más allá de los modelos puramente económicos para examinar cómo las fuerzas políticas afectan la elección de políticas económicas, especialmente en lo que respecta a los conflictos distributivos y las instituciones económicas. Estudiosos contemporáneos han atribuido las raíces de la economía política al historiador tunecino del siglo XIV, Ibn Khaldún, quien desarrolló la distinción entre beneficio y sustento en su obra Muqaddima. 7 La obra Utopía de Tomás Moro, donde describe una organización social ideal, es también considerada un antecedente importante. 8 La expresión economía política fue utilizada por primera vez por el francés Antoine de Montesquieu en 1615, y la empleó para estudiar las relaciones de producción, especialmente entre las tres clases de la sociedad francesa de la época. También desarrolló algunos elementos importantes del pensamiento mercantilista posterior, como el concepto de valor de uso y la adquisición de riqueza para promover la estabilidad política. 9 La primera cátedra de economía política se estableció en 1754 en la Universidad de Nápoles Federico I en Italia. El filósofo Antonio Genovesi fue el primer profesor titular. En 1805 Thomas Malthus se convirtió en el primer profesor de economía política de Inglaterra, en el East India Company College, Hertfordshire. 10. Los fisiócratas, con su énfasis en el trabajo productivo como fuente de riqueza nacional, fueron los primeros exponentes contemporáneos de la economía política, aunque las respuestas intelectuales de Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, Henry George y Karl Marx a los fisiócratas en general han recibido mayor atención. 11 Smith y los economistas clásicos defendieron la teoría del valor-trabajo, según la cual el trabajo es la fuente del valor. 12 Como respuesta, en la década de 1870 surgió la teoría del valor subjetivo, desarrollada de manera independiente por los economistas William Stanley Gibbons, Leon Walras y el fundador de la escuela austríaca Karl Menger. Esta teoría concibe el valor en términos de la utilidad. Hacia el final del siglo XIX, la expresión economía política fue paulatinamente abandonada por el término economía. 13 Inicialmente por quienes buscaban abandonar el estudio de la distribución del ingreso y las relaciones de clase y reemplazarlo por el enfoque matemático, axiomático y no valorativo de la disciplina. Actualmente, el término economía política se utiliza comúnmente para referirse a estudios interdisciplinarios que se apoyan en la economía, la sociología, la antropología, el derecho y la ciencia política para entender cómo las instituciones y los entornos políticos influyen sobre la conducta de los mercados. Dentro de la ciencia política, el término se refiere principalmente a las teorías liberales,
marxistas o de otro tipo que estudian las relaciones entre la economía y el poder político dentro de los estados. 5. La economía política internacional, en cambio, una rama de la economía que analiza el comercio, las finanzas internacionales y las políticas estatales que afectan el intercambio internacional, como las políticas monetarias y fiscales. Los códigos del Journal of Economic Literature clasifican la economía política en 3 subáreas. 1. El papel del gobierno o las relaciones de clase y poder en la asignación de recursos para cada tipo de sistema económico. 2. La economía política internacional, que estudia los impactos económicos de las relaciones internacionales, y 3. Modelos económicos de procesos políticos o de clase. Parte del enfoque actual de la economía política se deriva de la teoría de la elección pública, por un lado, y de la economía política radical, por el otro, ambos consolidados durante los años 60. 14. La teoría de la elección pública es una teoría de microfundamentos que modela las decisiones de votantes, políticos y burócratas a partir de su interés propio, en contraste con una visión, atribuida a los primeros economistas neoclásicos, de los funcionarios gubernamentales como individuos que intentan maximizar una función de bienestar social. 16. Como tal, algunos economistas y politólogos asocian la economía política con enfoques que utilizan supuestos de elección racional, especialmente en la teoría de juegos y en el estudio de fenómenos como los fallos del Estado y la toma de decisiones complejas. 17. Otros temas tradicionales incluyen el análisis de cuestiones de política pública como la regulación económica, el monopolio, la búsqueda de rentas. 18. El proteccionismo, la corrupción y las políticas distributivas. 19. El análisis empírico incluye la influencia de las votaciones en la elección de políticas económicas, los determinantes y modelos de pronóstico de los resultados electorales, los ciclos económicos políticos, la independencia de los bancos centrales y la política de déficits. 20. Recientemente, se ha centrado la atención en modelar la política económica y las instituciones políticas con respecto a las interacciones entre los agentes económicos y las instituciones. 2122. Desde los años 90, el campo se ha expandido con la ayuda de nuevos conjuntos de datos transnacionales que permiten abordar hipótesis comparativas sobre sistemas e instituciones económicas. 23. Los temas han incluido la desintegración de las naciones, los orígenes y la tasa de cambio de las instituciones políticas en relación con el crecimiento económico, el desarrollo. 24. Los mercados financieros y la regulación, la importancia de las instituciones, el atraso, las economías de reforma y transición. 25. La urbanización. 26. El papel de la cultura, la etnicidad y el género en la explicación de los resultados económicos. 6. La política macroeconómica, el medio ambiente, la equidad y la relación de las constituciones con la política económica, teórica y empírica. 272829. Las escuelas de la economía política pueden dividirse también en 2 paradigmas, el paradigma de la distribución y el paradigma de la producción. Estos paradigmas pueden estar relacionados, particularmente en los extremos. Las teorías basadas en el paradigma de la distribución discuten fundamentalmente sobre cómo deben distribuirse los costos y beneficios sociales, así como los costos y beneficios del capital. Algunas de estas teorías son anarquismo, liberalismo, conservadurismo, socialismo y comunismo. Las teorías enmarcadas en el paradigma de la producción se preocupan por los fundamentos y las bases sobre las cuales la sociedad decide qué producir y de qué forma. Algunas teorías de este paradigma son el individualismo, el comunitarismo y el colectivismo. La economía política estudia las relaciones de producción, particularmente aquellas relaciones en torno a la propiedad de los medios de producción. La economía ortodoxa, o del valor subjetivo, se enfoca en los precios y ve la producción y el consumo como efectos de estos. En cambio, la economía política ve la actividad económica como el resultado de las necesidades del ser humano, articuladas a una comunidad y a sus determinaciones legales, técnicas, científicas y culturales.
La división entre valor de uso y valor de cambio, distinción establecida con claridad por Karl Marx en El Capital, establece una separación entre lo que hoy es conocido como valor y precio. Desde la perspectiva de la economía política, el valor es la expresión del trabajo incorporado a la mercancía y el precio es la tasación de ese valor que hace el mercado. 30. El intercambio privado se produce en el mercado y está basado en un marco legal que valida la propiedad privada. Este sector se denomina sector privado. Cuando el gobierno interviene en la economía de mercado, a través de políticas o de intercambios directos, se denomina sector público. Los principales desafíos que deberá enfrentar la política social argentina ya entrado el siglo XXI están estrechamente vinculados a lo acontecido en dicho campo de políticas públicas en el último cuarto de siglo, pero también a lo que en ese periodo sucedió en dos planos más generales, como lo son el vínculo del Estado con la sociedad civil, y en especial con los sindicatos, y las nuevas expresiones del federalismo en materia de responsabilidades de gestión social. Ambos fenómenos, potenciados en la década del 90, enmarcaron las avanzadas de la coalición dominante en la búsqueda de la desregulación de aspectos relevantes de la seguridad social, tal el caso del seguro de salud, denominado obras sociales, y en la descentralización de servicios sociales como educación y salud, más otros recursos sociales ligados a las temáticas de vivienda y alimentación. Con un discurso basado en las virtudes de las reformas de la política social en términos de su impacto potencialmente favorable en el desarrollo social, la nueva coalición sociopolítica liderada por Menem logró generar las condiciones, o aprovecharse de algunas preexistentes, para un profundo cambio en las relaciones de poder respecto al modelo de centralidad estatal conformado a la luz de la segunda posguerra. En la práctica, se trató de procesos que observados ex post permiten reconocer en lo subterráneo otros objetivos, más bien particularistas y afines a los intereses y cosmovisiones ideológicas de los ganadores en el tránsito hacia el nuevo escenario, que amplios y en favor de la integración social. Tomando en cuenta estos procesos, es menester revisar la reciente economía política de las transformaciones de la política social argentina, enfatizando para ello tanto el vínculo de las élites estatales con los actores sindicales, como la propia dinámica política de la interacción entre los líderes de los diversos niveles jurisdiccionales del Estado. Se podrá observar, así, la influencia del entorno político y socioeconómico en el contenido y velocidad de las reformas de ciertas políticas sociales fundamentales. En clave de economía política, instituciones, juego estratégico entre actores relevantes y capacidad estatal, se constituyen en tres lentes analíticos de singular importancia para analizar los puntos en común de los procesos aquí explorados. Ante el interrogante de por qué sucedió lo que sucedió en términos de desregulación y descentralización de la política social, cabe responder, a modo de hipótesis, lo siguiente: lo acontecido encuentra una fuente de explicación fundamental en la escasa voluntad de la coalición dominante en los años 90 por construir una nueva institucionalidad social de signo incluyente, lo cual requería fortalecer el nivel central del Estado, utilizando por el contrario los recursos políticos a su disposición en materia social para negociar apoyos políticos de corto plazo, vía las idas y vueltas de la desregulación de las obras sociales, así como a través de la descentralización de fondos sociales de vivienda y alimentación, desplazando en el tiempo y hacia niveles inferiores de gobierno los problemas irresueltos del conflicto fiscal, vía la descentralización de la educación y la salud,